Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y estamos en el inicio de esta semana de entrevistas. Por supuesto que disfrutando esa alegría general que atraviesa no la totalidad, pero buena parte de los argentinos. Pero han pasado apenas 24 horas y ese tiempo tardamos para volver a nuestras miserias y discutir escenarios que tienen lógicas que buscan con forcé estar con similitud hacia lo que el fútbol ofrece. Y a mí me parece que, y esto antes de presentar al entrevistado, forma parte de una lógica perversa de los argentinos, ¿no? Porque se dice, hoy se habla de un ejemplo de la selección y por qué la política no toma ese ejemplo. No, quiero decirle que hace 36 años que no salíamos campeón del mundo. Desde 1986, casi el mismo tiempo que lleva la democracia rodando con sus problemas, pero consolidada en nuestro país. También está la hipocresía y en algún caso el cinismo de decir, bueno, pero el fútbol logró saltarse de esas diferencias que nos ponen en una vereda unos y en una vereda otros. El fútbol tiene las mismas, pero las mismas discusiones que tiene el resto de la sociedad. Que se dio un resultado exitoso, producto de un proceso que se respetó, sí, pero no nos olvidemos que este presidente de la AFA surgió en una elección en donde se sospechó que un resultado no era el que se había obtenido. No nos olvidemos las tensiones que hay permanentemente dentro del fútbol argentino. Por eso a mí me resulta de metáfora fácil y ciertamente acomodaticia y bien demagógica esto de decir, la política tiene que mirar lo que pasa con la selección. ¿Qué es lo que pasa con la selección? Obtuvo un resultado exitoso, pero empecemos a discutir entonces si la selección es una acción privada o una cosa pública. Y por eso vamos a convocar a un gran educador argentino, politólogo, filósofo, ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Eduardo Rinesi, que hace muy poco estuvo en Río Cuarto hablando sobre esta cuestión de la cosa pública. ¿Qué cosa la cosa pública? Y por supuesto que vamos a hablar de fútbol y de Argentina, porque es inevitable hacerlo en este contexto. Eduardo, un gusto, ¿cómo va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar el convite. Y inicialmente quiero preguntar, ¿la selección argentina de fútbol es una representación del Estado o de lo privado? Lo pregunto porque hoy, por ejemplo, 2 diarios utilizaron las tapas para poner publicidad en una acción bien de mercado. Cuestionable o no cuestionable, pero no pusieron, ningún diario del mundo lo hizo. Los 2 diarios más importantes de circulación en la Argentina no pusieron foto de Argentina consagrada en el Mundial, sino pusieron publicidad, toda la tapa, publicidad. Yo no recuerdo en mis años de periodista que ello haya ocurrido en otra oportunidad. Por eso la pregunta, Eduardo, inicial es, ¿la selección es una representación del Estado, de lo público o de lo privado? Qué interesante, Guillermo. Quizás dependa un poco de qué es lo que seamos capaces de hacer con ella, ¿no? Evidentemente el fútbol es un mundo hecho de negocios, hecho de marcas, hecho de intereses, eso es indudable, no vamos a descubrirlo esta tarde. Y al mismo tiempo el fútbol es indudablemente un asunto hecho de pasiones, de fuertes compromisos colectivos, de fuertes entusiasmos y de fuertes decepciones. Este mundial fue muy interesante en ese sentido. Yo creo que todos hemos formado parte, los más futboleros más, los menos futboleros menos, pero aún los menos futboleros, ¿no? De una sensación de compromiso compartido con la suerte de este equipo de fútbol, que uno diría, bueno, ¿y por qué te importa tanto? ¿Qué le hace a tu vida? ¿Vas a estar mejor? ¿Vas a estar peor? ¿No? Y sin embargo ha habido un entusiasmo muy grande que revela
que por razones que tenemos que pensar bien y que no son fáciles de discernir, hay algo de un compromiso colectivo, ¿no? En el modo en que un pueblo, digamos, acompaña la suerte de su seleccionado nacional de fútbol. Eso no hace de este seleccionado una representación del Estado. Me parece que lo vuelve una representación de algo que es equívoco, que a lo mejor podemos llamar pueblo, con todo lo ambivalente o lo ambiguo que es esa palabra. Yo no diría que la contraposición es las elecciones, un lugar en cuyas camisetas se exhiben marcas de cerveza o una representación del Estado Nacional Argentino, porque posiblemente no sea ni una cosa ni la otra, o esté tironeada por esas dos fuerzas, pero exprese, ¿no?, una cosa más compleja, una cosa más difícil de decir en dos palabras, un espíritu colectivo, un conjunto de anhelos, de esperanzas, de sensaciones, ¿no? Por eso digo, qué cosa sea la selección, qué cosa sea este campeonato mundial, qué cosa sean esta serie de triunfos, qué cosa sean esta serie de agonías que protagonizamos por televisión, sufriendo a cada empate, ¿no?, en los últimos partidos, me parece que depende un poco de qué es lo que un pueblo, que se manifestó de un modo muy sorprendentemente masivo, alegre, entusiasta, en un contexto en que faltan, por otro lado, motivos de entusiasmo, ¿no? Pero me parece que allí hay mucho para pensar. Yo no soy partidario de suponer que un triunfo deportivo, por supuesto, resuelve los problemas de un país o nos permite finalmente ser felices y que no importa nada de lo demás. Tampoco soy partidario de suponer que hay allí apenas algo que podríamos poner a la cuenta del el opio de los pueblos, como decía el viejo Carlitos Marx cuando hablaba de las religiones, ¿no? Me parece que hay otra cosa allí. Hay que pensar qué es lo que hay de interesante, de verdadero o de articulable en términos políticos, sociales, culturales, necesariamente complejos de esta alegría colectiva que se ha expresado en las últimas horas en la Argentina y que me parece a mí que no deberíamos despreciar. No, por supuesto, y no es reprochable esa alegría colectiva. De hecho, las discusiones que surgen son minoritarias y en cenáculos y en sectores que, bueno, siempre quieren ver el medio vaso vacío y no el medio vaso lleno. Por ejemplo, con el feriado nacional de mañana, llega la selección y hay un feriado nacional establecido. Es cierto que buena parte del resto del país, no Buenos Aires, área metropolitana, el AMBA, no va a poder de manera presencial estar viendo la selección. Pero es cierto también que muchos anhelarán verla en la pantalla de la televisión, llegar. Y la idea de feriado en un país que celebra esto con tan poca frecuencia, porque no es una cuestión que vas todos los años y podés participar. Insisto, pasaron 36 años para poner una referencia. Los ingleses hace 56 creo que no salen campeones del mundo. Digo, que no es una cuestión que se puede conseguir tan fácilmente. Pero me interesa su opinión, Eduardo, respecto de esta cuestión que también se está planteando del uso político de la selección. El deporte ha sido históricamente usado políticamente, no por los argentinos, pero nuestras circunstancias políticas, la del 78 y la organización de un mundial y el triunfo, la del 86 con una democracia recién recuperada, y por supuesto esta también, creer que se puede ser aséptico políticamente no es un error. Algo que está tan metido en la sociedad, es político por naturaleza. Indudablemente, indudablemente. Yo creo que en este caso es bastante llamativa la escasa disposición o la escasa exhibición de una vocación por parte del gobierno nacional de apropiarse de este triunfo, ¿no?, o de instrumentarlo políticamente. Es evidente que la situación es muy distinta que cuando recordamos el 78, donde claramente había una intencionalidad política desde la organización del Mundial hasta todas sus circunstancias, digamos. Aquí no daría esa impresión. Uno casi diría incluso que los principales voceros del gobierno nacional se han cuidado mucho
tanto de hacer grandes pronósticos como de cargar a su propia cuenta los éxitos de una selección que evidentemente es otra cosa. Me parece que son más bien algunos medios muy asociados a la oposición política los que se apuraron a politizar más de la cuenta, ¿no? Señalando con un tono fuertemente peyorativo la presunta vulgaridad de algún gesto, la presunta vulgaridad de alguna expresión, de alguna palabra, cargando de una politicidad, me parece a mí, innecesaria y que terminó jugándoles en contra, ¿no? Ciertas manifestaciones que evidentemente recogen una aceptación general, digamos, ¿no? En una sociedad a la que no le molesta el gesto del topollillo dirigido a un personaje a la que la mayor parte de los argentinos estamos dispuestos a pensar como un personaje bastante odioso, que pertenece a un sistema de poderes de un país, del primer país, ¿no? Del primer mundo. Entonces, me parece que allí hubo una cierta politización posiblemente innecesaria y que posiblemente les haya jugado en contra a quienes la ensayaron. Por lo demás, no me da a mí la impresión de que este sea un mundial sobre el que la política se haya lanzado a apropiarse indebidamente o a capitalizar, digamos, ¿no? Más de la cuenta los resultados. Veremos, escuchaba un poco la conversación inmediatamente anterior con Daniel Montoya, veremos qué pasa con la política ahora, ¿no? Cuando se vaya aplacando el entusiasmo del mundial, cuando pasen estas horas, cuando pasen estos días, si esto quedará como una especie de paréntesis extraño en la cotidianidad de nuestra vida política, o si en efecto algo de esta alegría colectiva puede encontrar alguna expresión, ¿no? En formas de la vida política. Que en general no se ha caracterizado en los últimos años por manifestaciones tan elocuentes de entusiasmo colectivo. Las fotos, yo estaba en Córdoba capital ayer, de modo que no pude participar aquí, por lo menos de cuerpo presente en la enorme manifestación en el obelisco, pero las fotos son muy impresionantes y yo pensaba, ¿cuándo fue la última vez que la política argentina ofreció una escena tan multitudinaria? Entonces, eso no puede pasarnos desapercibido y habría que preguntarse si la política será capaz de hacer algo con este entusiasmo colectivo o si en efecto deberemos aceptar que esto forma parte de otro tipo de pasiones populares que nada tienen que ver con la política y que la política seguirá sus caminos, ¿no? de negociaciones más o menos sigilosas, de gente que se esconde en lugares y en valles escondidos y en lagos escondidos, ¿no? En una actitud decididamente muy poco republicana, si es que la república tiene algo que ver en efecto con esa cosa pública, con esa mostración, ¿no? de los actores en una escena en la que todos podamos reconocerlos. Me parece que allí hay algo para pensar y veremos cómo en los próximos días se organiza la cosa. Ahí voy a la cuestión de la cosa pública, pero me gustaba detenerme también en un concepto que usted mencionó, Eduardo, respecto de no sé si esto sirve para sustituir la agenda de problemas, pero sí creo, y coincido con usted, que no sirve para sustituir, pero sí creo que inclina los platillos de una balanza que había puesto las cargas en hacernos creer a los argentinos que éramos el peor pueblo del mundo, ¿no? Algunos usaron palabras procaces para calificarnos, ¿no? Y ni una cosa ni la otra. Creo que hoy el mundo se sorprende por cómo celebramos, por cómo, con todos los problemas que tenemos, miles de argentinos inundaron Qatar, de Argentina y de otros lugares del mundo que fueron a desatar esa pasión. Me parece que el efecto del Mundial es cambiarnos la actitud de la mirada sobre nosotros mismos, porque había un repiqueteo para hacernos sentir culpables de cómo somos. Eso es muy interesante, eso es muy interesante. Yo ahí veo una cosa sin duda positiva. Hay un reconocimiento, ¿no? de la selección como una cosa con la que nos identificamos, digamos, de los personajes de la selección. Muchachos que en su enormísima mayoría, si no en su totalidad, juegan en equipos europeos, muy lejos de nuestras posibilidades de disfrutar
de su juego los fines de semana, no son ellos los jugadores a los que vemos cuando vamos a la cancha en la Argentina, y sin embargo de repente había millones y millones y millones de argentinos y de argentinas que sabían sus nombres, sus apellidos, ¿no? Había allí una cosa de identificación que en efecto me parece que permite sentir como propio, ¿no? El triunfo de este equipo, el sufrimiento, el padecimiento, todo el asunto, la dinámica de los últimos partidos, excepción hecha de la semifinal, que uno diría que pudimos disfrutar sin grandes sufrimientos, pero el partido con Holanda, la final de ayer, tuvieron una cosa de sufrimiento que le dio una dimensión como épica, ¿no? E indudablemente eso produce un efecto de cosa reconfortante, de cosa que nos permite celebrar en efecto una especie de superación que vemos, ¿no? Como propia o como de la sociedad argentina, digamos así. Y me gustaría señalar algo que usted decía, Guillermo, respecto a que también de otros lugares del mundo han aparecido señales de identificación con esta selección, manifestaciones de alegría, incluyendo al presidente del país del que somos tradicionalmente adversarios futbolísticos, ¿no? Que es el presidente electo del Brasil. El presidente de Chile, ¿no? Que aparecieron alegrándose por el triunfo. Es decir, que eso también le dio como una dimensión, algo de lo que apareció en el partido con Holanda, ¿no? La cosa del país pobre contra el país rico, del muchacho plebeyo que hace un gesto vulgar, digamos, frente a la encarnación del poder, que fue celebrado también, ¿no? por líderes, por estadistas de América Latina. La propia vicepresidenta de la Nación, en un gesto sin duda interesante, en un tuit o no sé qué en sus redes, ¿no? Celebra aquella frase de que mirás bobo, esa especie de celebración de la cosa plebeya e insolente frente al poder. Me parece que tiene algo de interesante, ¿no? Y algo de lo que está en la base de lo que puede entusiasmarnos de esta situación. ¿Por qué se posa la mirada en el análisis de la charla que dio aquí en Río Cuarto sobre la cosa pública y decir y plantearlos desde la lógica de qué cosa la cosa pública, como diciendo qué importancia tiene o qué difícil de entender es? A mí me parece, hay una cosa interesante en la Argentina con la expresión república, ¿no? cuya etimología remite exactamente a la cosa, a la res pública, ¿no? Es una palabra de origen latino que quiere decir eso, la cosa pública, la cosa común, la cosa que es de todos, que pertenece a todos o que interesa a todos, el gobierno que es de todos, el espacio de las conversaciones que deberían ser de todos, ¿no? Y esa palabra la ha asumido en la discusión pública argentina cierto sector de la vida política, que en general se caracteriza por su fuerte desprecio por las expresiones que solemos calificar como populistas, ¿no? Quiero decir, en la Argentina se ha instalado, y en otras partes de América Latina también, y eso es interesante, una especie de dicotomía o de contraposición casi de principio entre lo que expresaría la palabra república y lo que expresaría la palabra populismo, ¿no? Si uno es un republicano, tiene que despreciar a los populistas y tiene que despreciar al pueblo y tiene que despreciar a sus líderes. Y si uno es un populista, tiene que despreciar la república y sus formas. Y yo creo que hay allí algo que está muy mal, y lo que traté de hacer es pensar, en efecto, y por eso el chiste un poco tonto del título del libro, ¿qué cosa la cosa pública? Para decir, es una cosa complicada la cosa pública, y es una cosa que hay que pensar mejor que lo que permiten pensar las ciertas discusiones muy mal planteadas. En la tradición republicana occidental, que si uno quisiera hacer un ademán así muy abarcador, cubre los últimos 2500 años de historia, hay dentro de la tradición republicana dos grandes corrientes, y las dos son muy importantes. Una, la que apuesta por una república minoritarista, antipopular, por una república de las élites, enemiga del pueblo y que ve en el pueblo una amenaza y en los líderes del pueblo una amenaza. Un republicanismo que no le gustan los liderazgos carismáticos o populares por la simple razón de que no le gusta el pueblo en los que esos liderazgos se encarnan, ¿no? Pero hay otra tradición republicana que por el contrario es una tradición republicana popular, una tradición republicana democrática, una tradición republicana que piensa una república
con el pueblo, para el pueblo, con el pueblo participando, discutiendo, dándose sus líderes, que es una tradición republicana a la que no le molestan los líderes del pueblo por la simple razón de que no le molesta el pueblo y que muchas veces es mucho más respetuosa de las instituciones republicanas que los que se dicen republicanos, pero en realidad andan despreciando esas instituciones todos los días y de manera muy ostensible. En la Argentina, algunas expresiones que hemos tenido recientemente, los hallazgos de reuniones secretas en lugares escondidos, ¿no? de la visibilidad pública, los descubrimientos de conversaciones acerca de cómo se truchaban cosas para disimular que habían ido allí personas que no pueden encontrarse para hablar en secreto, porque está muy mal, porque constituyen delito, empresarios, miembros de distintos poderes del Estado, ¿no? Entonces, uno puede decir, ¿de qué cosa pública me hablan? Los que en lugar de hablar en los espacios públicos, a la luz pública y para ser vistos por todo el mundo, tienen que esconderse en lugares secretos y truchar facturas, ¿no? Porque lo que evidentemente se han dicho durante los días que pasaron en ese lugar paradisíaco no puede ser escuchado por todo el mundo. Bueno, allí me parece que hay un asunto para pensar. ¿Qué tan pública es la república que quieren aquellos que quieren una república para pocos? ¿Y qué tan pública es una república como la que queremos, los que queremos una república para muchos o para todos? Una república popular cuya forma en América Latina, en efecto, uno podría caracterizar como populista. Quiero decir, el populismo no es en la Argentina y en América Latina lo otro de la república. Es el nombre que lleva el republicanismo popular entre nosotros. En el final, Eduardo, ¿no hay una derrota cultural de lo público? Porque buena parte de los argentinos, que desde que se levantan hasta que se acuestan, tienen en lo público generalmente un beneficio, un usufructo, con calidad o calidad regular o poca calidad, pero lo público está presente en nuestras vidas todo el tiempo, pero sin embargo el discurso dominante es anti lo público. ¿Ahí no hay una derrota cultural? Hay un discurso dominante efectivamente contra lo público en favor de la eficacia, la eficiencia de lo privado. Sin embargo, cuando ese discurso busca asociarse a políticas concretas, es generalmente rechazado por las grandes mayorías que se han expresado muy activamente incluso en contra de esas políticas asociadas a la destrucción de lo público. Tuvimos una manifestación de eso en la fuerte lucha que fue tremendamente reprimida de modo muy brutal hace algunos años durante el gobierno del ingeniero Macri en relación con el sistema previsional, ¿no? Los pueblos no son tontos, los pueblos no quieren que se privaticen ni las empresas públicas que les ofrecen en efecto un conjunto de servicios que el mercado no podría ofrecerle, ni los servicios públicos de previsión social, de asistencia de la salud. A mí me parece que hay un discurso antipúblico, hay un discurso privatista, hay un discurso empresarial, hay un discurso de la eficacia y de la eficiencia que tiende a ser dominante, sobre todo en los grandes medios masivos de comunicación, y que cada tanto nos convence, no diré que no. La hegemonía es en efecto esa capacidad de convencer incluso a aquellos a los que no les conviene, digamos así, eso de lo que son convencidos. Pero sin embargo me parece a mí que los pueblos no son tontos, que la ciudadanía no tiene un pelo de tonta y que cuando esos discursos han buscado articularse en prácticas concretas de destrucción de lo público han sido fuertemente repudiadas por la movilización popular. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias por aceptar analizar estos temas y entiendo que es un filósofo y también futbolero. No sé si cabulero, menos mal que no apostó sacarse la barba. No, eso no lo prometemos ni para que gane la selección. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Un gusto, hasta la próxima. Hasta la próxima. El país que somos y que tiene a muchos tentando todo el tiempo a estas comparaciones que para mí, como la que hacían de Messi y Maradona todo el tiempo, esto de querer hacer de un triunfo del deporte el ejemplo general, como si fuera eso posible, como si fuera de generación automática. El deporte le cuesta mucho conseguir logros como el que hemos tenido en la jornada de ayer. Tienen que pasar muchísimos años.
hay que ser crítico con la política, hay que pedirle y demandarle lo que no nos está dando. Pero no es justo plantar bandera ahora diciendo, bueno, si la política hiciese esto. Bueno, la política es demasiado seria para compararla con el fútbol, por más que nos vaya la vida en el juego de la pelota. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.